Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Como siempre, estamos contentos delante de la presencia del Señor, cumpliendo la promesa de seguir al Señor todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y durante muchos años hemos estado aquí en este programa dándole la gloria y la honra al Señor, esperando que de alguna o de otra forma algún mensaje de la palabra puede llegar al corazón de alguna persona y puede encontrar la bendición que Dios tiene para su vida. Hoy hay un mensaje muy especial para nuestras vidas y esperamos que sea de bendición también para ustedes. Así es que el pastor Jesús Rodríguez será el encargado de dar el mensaje durante esta mañana. Regresamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido en esta mañana, Señor, que tú impartas bendición a tu pueblo, Padre amado. Venimos delante de ti, Señor, a pedirte que limpies nuestros corazones, que limpies, Señor, de todo pecado y de todo lo que pueda interferir en que tu palabra llegue a su destino, Señor. Señor Jesús, te reconocemos como nuestro Dios y como nuestro Señor. Gracias, Dios eterno, por tu misericordia. Gracias, Señor, en esta mañana por cada uno de mis hermanos que va a estar atento al mensaje, Padre amado. Pon espíritu receptivo en cada mente, en cada corazón, y que tu palabra pueda llegar al corazón, Señor, y haya un cambio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga esta mañana. Es un desafío, hermanos, pararse muchas veces enfrente y traer una palabra de parte del Señor. Es una búsqueda constante que muchas veces tenemos cuando nos venimos y le pedimos, Señor, ¿cuál es la palabra que tu pueblo necesita? Nuestro pastor nos acaba de decir del proyecto que vamos a iniciar este lunes de estudiar la palabra del Señor. ¿Y qué mejor momento para hacerlo del lado correcto? ¿Qué quiero decir esto del lado correcto? Muchas veces podemos estar caminando en los caminos de Dios, pero nuestro corazón no está cerca de Él. Nuestra vida simplemente se ha maquillado con religiosidad y no estamos teniendo lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Si ve, el tema de esta mañana es un corazón que Dios no rechaza. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, ha experimentado en algún momento el rechazo. El rechazo, hermanos, es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir una persona. Tal vez nosotros podemos hacer memoria de que nos rechazaron cuando éramos chiquitos. No nos quisieron dar algo que nosotros queríamos. Y todas esas cosas han marcado nuestra vida. Y muchas veces por no entregarle esas cosas privadas en nuestra mente y en nuestro corazón, han marcado nuestra vida, nuestros sentimientos y nuestra forma de relacionarnos con las personas. Dije que el rechazo es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir una persona. Y esta puede venir de la familia, puede venir de amigos, puede venir de una pareja, incluso en la misma iglesia o en la sociedad. El rechazo nos hace sentir que no somos valorados, aceptados o amados. Desde una perspectiva bíblica, es importante entender que el rechazo de los hombres no determina nuestro valor que nosotros tenemos delante de nuestro Dios. El rechazo duele, hermano, pero no tiene la última palabra sobre nuestra vida. Muchas veces
Dios permite puertas cerradas y personas que se alejan para dirigirnos a algo mejor. Lo que otros rechazan, Dios puede restaurarlo, transformarlo y usarlo para su gloria. Una experiencia más grande que yo tuve en mi vida, y por eso cuando pasan situaciones en la vida yo siempre digo: Señor, tú tienes un propósito en este momento, tú tienes un propósito en lo que estaba pasando en aquel tiempo. Cuando estaba recién salido de la high school en mi país, nos encontramos en una situación de guerra y no había lugar donde yo pudiera asistir sin sentirme amenazado. Éramos rechazados por haber sido estudiantes y eso motivó a que yo me viniera hacia los Estados Unidos. Y a veces yo le digo a mi esposa: si yo me hubiese quedado en mi país, yo creo que me hubieran matado o ya me hubiera muerto. Pero Dios permite que pasen situaciones en nuestra vida para llevarnos a un lugar con un propósito y con un objetivo. Muchas veces nos lamentamos, dice en un pasaje de la Biblia, que muchas veces nos vamos a acordar de las situaciones difíciles como agua que pasaron y nos vamos a reír de las cosas de donde Dios nos ha rescatado. Las cosas que marcaron en nuestra vida muchas veces moldean nuestro carácter. Muchas veces nos ayudan a crear, hermanos, algo en nosotros que nos hace cada día más fuerte y nos da la oportunidad de poder enseñar a otros acerca de situaciones difíciles. El mundo está completamente polarizado. Cuando uno viene a este país, muchas veces es rechazado por su color, porque no habla el idioma, porque no tiene tal vez los documentos en regla, hermanos. El rechazo es algo con la que la humanidad está completamente batallando, hiriéndose, confrontándose. Y una cosa que nosotros debemos de aprender es, hermano, que no permitamos que el rechazo de las personas nos haga olvidar del amor de Dios. Los hombres pueden rechazarte por lo que ven. Pero una cosa que te digo, Dios mira el corazón y recibe a quien se acerca a Él con fe y humildad. En el mensaje y en el tema de esta mañana dice que Dios no rechaza un corazón arrepentido. En el capítulo 51 del libro de los Salmos, David hablaba, hermanos, unas palabras de la propia experiencia que él había tenido. Y dice él: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios, hermanos, no busca apariencias religiosas. Lo que Dios más valora, hermanos, es un corazón sincero que reconoce su necesidad de Él. Un corazón contrito, hermanos, admite su pecado. Un corazón humillado se rinde a la voluntad de Dios. Cuando venimos delante de Dios con arrepentimiento genuino, no vamos a encontrar un rechazo, sino la misericordia de Dios. En nuestra vida, hermanos, cada uno de nosotros debemos de entender que si vamos a caminar, caminémoslo del lado correcto. Volvamos a Dios. El mundo no nos ofrece nada. El mundo, hermanos, solo nos ofrece rechazo, violencia, rencores y cualquier otra cosa. Pero Dios nos ofrece vida. Y vida en abundante. Debemos de buscar a Dios. Debemos de buscar a Dios, hermanos, en lo que Él realmente es.
Dice la palabra del Señor, hermanos, que todos nosotros somos llamados como portadores de la palabra del Señor. Yo no sé si se acuerda, el día miércoles pasado tratamos un tema bien interesante acerca de la conducta del ser humano en los posteriores tiempos. En 1 de Timoteo habla de algo que yo quiero hablarlo y aplicarlo para que nosotros comprendamos cuál es la conducta actual del ser humano. Dios está buscando personas que sepan, que entiendan que la manera que debemos de acercarnos a Dios es con un corazón arrepentido. Una de las cosas que el enemigo ha levantado en contra de la iglesia es venir y engañar a engañar a la gente que te puede decir, bien, está bien que estés en la iglesia, está bien que te reúnas, está bien que reciba la palabra, pero no la vivas, está bien. Confrontar a la gente, hermanos, a través del arrepentimiento, a través de ser humilde, trae conflicto. La gente quiere escuchar, quiere que les endulcen los oídos. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 a 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Cuando preparaba este mensaje, hermanos, puse a correr mi mente muchos años atrás y a ver cómo eran las iglesias antes. La iglesia estaba de personas fieles y fieles sinceramente. Personas humildes, personas que cuando se arrepentían, su arrepentimiento era sincero. Muchas veces se predica, hermanos, con este nuevo estilo de predicadores que llegan simplemente a convencer a la gente que son pecadores. Pero el convencerse que uno es pecador no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que nos humillemos, que nos arrepintamos de lo que hemos hecho, que hemos ofendido a Dios. Este pasaje de Timoteo, hermano, nos habla, hermanos, a cada uno de nosotros que prediquemos la palabra. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con buena doctrina. Como hijos de Dios, nosotros debemos de publicar, hermanos, esa palabra, motivar a otros, hermanos, alejémonos del mal, caminemos del lado correcto para que Dios nos bendiga, para que estemos, hermanos, bajo la cobertura de Dios. La predicación bíblica, hermanos, no solamente consuela, también confronta, corrige y llama a la transformación. Pero ¿por qué no se predica de arrepentimiento y humillación? ¿Por qué hoy en las iglesias, hermanos, prefieren endulzarle la mente a la gente, hablándoles de prosperidad? Hablándoles, hermanos, de querer ser mejor personas cuando no han cambiado su corazón. ¿Saben lo que están haciendo? ¿Saben que nosotros conocemos que es una inmunización, ¿no? Cuando le ponen una inyección, lo más reciente fue este virus del COVID que anduvo, que forzaron a la gente a que se inyectara el virus
para que cuando el virus llegara a su vida pueda tener una reacción y defenderse. En los últimos años, hermanos, a la gente se le ha vacunado la religión y cuando viene la palabra verdadera, ya están inmunes a la verdad y no pueden ser impactados por la palabra del Señor. Dios, hermanos, conoce nuestros corazones. El salmista decía, hermano, en el Salmo 139, Señor, examina mi corazón, conoce mis pensamientos. Dios conoce que realmente hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Es necesario, hermanos, que el mensaje sea presentado tal como Dios lo ha dicho que lo hagamos. En muchos lugares, el mensaje de arrepentimiento se ha ido reemplazándose por mensajes más cómodos y motivadores, como por ejemplo, la prosperidad sin santidad, bendición sin obediencia, éxito sin cruz, emociones sin transformaciones. Predicar del arrepentimiento, hermanos, incomoda, confronta, porque el pecado, hermanos, es algo que nos divide, que nos aparta del Señor. ¿Cuántos predicadores no muchas veces hemos visto, amados hermanos, pidiendo lujos, pidiendo placeres? En cierta oportunidad, hermanos, escuchaba un testimonio de un hermano que él había recibido una llamada. Bueno, nosotros también hemos recibido llamada de personas que nos dicen, bueno, yo quiero llegar a predicar a su iglesia, pero por favor prepárenme un hotel. Voy con una comitiva de tantas personas y me puede poner en un hotel con 5 estrellas, con automóviles. ¿Qué está pasando, hermanos, con la gente que predicamos el Evangelio? ¿Cuántos, hermanos, en vez de estar caminando en camino eterno, se han alejado y no están haciendo lo correcto? Timoteo capítulo 4, verso 2 dice que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, han comenzado a distorsionar el Evangelio. ¿Qué mayor ejemplo podemos tener nosotros, hermanos, en el apóstol Pablo? Usted ha escuchado, ha leído este pasaje. Hace unos días lo comentamos con unos hermanos y ese pasaje después de estarlo pensando y platicándolo en esa noche, me tocó el corazón y dije realmente cómo era la vida del apóstol Pablo. ¿Usted sabe quién era Pablo? El apóstol Pablo fue el que escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento. Fue el que comenzó a predicarle a los gentiles. Y en esta descripción del apóstol Pablo, dice en 2 Timoteo 4, capítulo 9 al 18, Pablo le estaba enviando una carta a Timoteo. Dice, verso 9 dice, procura venir pronto, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil en el ministerio. Yo quiero que usted vaya viendo, hermanos, toda la dificultad que el apóstol Pablo estaba pasando. Estaba preso en Roma a punto de ser sacrificado. Él contaba de todas sus traiciones, de todos sus problemas. Él hablaba de cuántas cosas, hermanos, a muchos de nosotros ya nos hubiera hecho tal vez dudar si no tenemos un fundamento sólido en Cristo. Muchas veces un simple catarro, muchas veces un trabajo nos puede apartar de congregarnos.
Pero Pablo, hermanos, a pesar de todas esas dificultades, él continuaba firme. Verso 13 dice, esto fue lo que me impactó mucho. Tráeme cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo estaba enfrentando situaciones difíciles. Él estaba enfrentando situaciones físicas porque dijo, va a hacer frío. Yo nunca he estado en Italia, pero sé que el clima en Italia, cuando es invierno, hermanos, es un clima bien helado. Él continuaba firme predicando, él continuaba sirviendo al Señor por amor, con un corazón entregado a Cristo. Y estando él preso, hermano, en Roma, ya anciano y cerca de morir, le escribió a Timoteo diciendo, tráeme cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué era el capote, amados? El capote era una carpa o manta gruesa que servía para protegerse del frío. Pablo estaba pasando necesidad física en la cárcel y pidió que se lo llevaran porque probablemente venía el invierno. De hecho, unos capítulos más adelante, en 2 Timoteo 4:21, le dice, procura venir antes del invierno. Este pasaje, hermanos, muestra algo muy humano de Pablo. Un gran hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, usado en milagros, pero también sintiendo frío, sintiendo soledad y necesidad. ¿Te imaginas, hermanos? El apóstol Pablo sufriendo todo eso. Y nunca dudó, nunca se rajó, como dicen los hermanos de México. Nunca se echó para atrás. Él continuó firme en la convicción con que había sido llamado. Su corazón estaba listo, hermanos, para dar hasta el último momento. Seguimos más adelante. Pablo seguía hablando de todo lo que le había acontecido. Y una cosa que él dijo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios, hermanos, había preparado un hombre para que no temiera, un hombre que estaba llamado, al igual que nosotros, a compartir la palabra, a llevar a la gente este mensaje que nos lleve a un arrepentimiento. Hay una historia, hermanos, de cómo los apóstoles también comenzaron a hablar de la manera correcta de que nosotros nos debemos acercar a Dios. Dios, hermanos, no rechaza un corazón quebrantado. Dios no rechaza un espíritu humillado. Dios no rechaza un corazón humilde. Y el apóstol Pedro, hermanos, en la historia que vamos a leer, en el capítulo 3, el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Esta historia, si ha leído el capítulo 3, habla, hermanos, de que a la hora novena, Pedro y Juan iban en camino a la oración. Y en el pórtico de Salomón se encontraron a un paralítico. Este paralítico lo llevaban para que pidiera ofrenda. Y cuando ellos iban entrando, dice la palabra del Señor,
que aquel hombre se les quedó viendo a los ojos a Pedro y a Juan. Me imagino que les habrá pedido limosna. Y lo que Pedro y Juan le dijeron, plata ni oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Y la palabra dice que el hombre se levantó y salió corriendo. Luego miramos esto, hermanos, en la continuación de esa lectura en el capítulo 11. Teniendo asido Pedro a Juan, al cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro, respondió el pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por vuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Vea la estrategia que estaban usando estos siervos de Dios. Estaban mostrando el poder que Dios había hecho en esta persona, en este paralítico, y hoy estaba alabando y glorificando a Dios. Y ellos continúan en el verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando había sido resuelto ponerle en libertad. Yo quiero que usted se haga esa imagen de Pedro, Juan y el paralítico, con una multitud de personas que estaban atónicas viendo el milagro que Dios había hecho. Y luego en el verso 14 dice, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Estos dos hombres de Dios habían buscado una ocasión magnífica en donde el poder de Dios se había manifestado, en donde había una multitud de personas viéndolos. Me imagino que todas estas personas se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hemos visto? Y de seguro le digo que todas las personas que estaban ahí eran religiosas porque se encontraban en el templo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. ¿Sabe usted, hermanos, que todos aquellos religiosos conocían la historia, las profecías, y todos apuntaban a Cristo, pero su falta de arrepentimiento en el corazón de ellos, el orgullo que todos aquellos tenían, los hacía ciegos de querer entender el mensaje de Dios? Y lo que Pedro y Juan les dijo, así que arrepentíos y convertíos para que vengan, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Arrepentíos y convertidos, y sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. El verdadero arrepentimiento no es solamente sentir tristeza por lo malo que hemos hecho. Muchas personas lloran por las consecuencias del pecado, pero no porque hayan ofendido a Dios. El arrepentimiento genuino, hermanos, produce un cambio en la vida de todo aquel
que acepte esta palabra. Pablo o Dios a través de estos apóstoles estaban confrontando religiosos. ¿Han visto lo que ha pasado? Dios lo puede hacer en cada uno de nosotros. Y esa palabra sigue vigente hasta nuestros días. Amados hermanos, en nuestra vida ha habido un arrepentimiento genuino. Estamos del lado correcto. Estamos caminando, hermanos, en paz con Dios. En 2 Timoteo 2 o 4:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse. Hermanos, examinemos nuestra vida. Seguimos. El arrepentimiento comienza cuando reconocemos nuestra condición. Es necesario, hermano, que cada uno de nosotros evaluemos nuestra vida. Es cada uno de nosotros, hermanos, veamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Y una historia más acertada para esto es la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo, no? Del hijo de un rico que le dijo: Padre, dame todo lo que es mío. Y el padre se lo dio y él se fue a disfrutarlo de la vida. Muchas veces pensamos, hermanos, que el tener una vida de libertinaje, con vicios y con cuantas otras cosas, fornicaciones, adulterios, no tienen consecuencias. Si tú conoces de Dios, hermanos, Dios va a demandar de ti lo que has oído o lo que has escuchado. Lucas capítulo 15, verso 17 dice: y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un jornalero más. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano, y calzados sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y hallado, y comenzaron a regocijarse. El hijo pródigo, hermanos, dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Una cosa que debemos aprender es, hermanos, que cuando una persona se siga justificando, culpando a otros o escondiendo su pecado, no puede experimentar restauración. Dios quiere restaurarlos a cada uno de nosotros. Por eso Dios te ha traído esta mañana para que escuches tú las palabras. Dice la palabra del Señor que el corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar. Dios, hermanos, está buscando personas con esa capacidad de reconocer sus faltas. ¿Por qué? Porque Dios quiere, hermanos, producir un cambio en tu vida. Lucas capítulo 3, verso 4 al 9. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellene y se bajará todo monte y collado.
Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y toda carne la salvará de Dios. Y toda carne verá la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. En esta historia, hermanos, también Dios tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Juan el Bautista se encontraba en el río Jordán bautizando, en la área más baja del mundo, cerca del Mar Muerto. Y la palabra narra que también a él venían los religiosos. Y conociéndolos, Juan le dijo a todos aquellos: ¿quién los ha enseñado a oír de la ira venidera? Algo importante que nosotros debemos de aprender, amados, es que si venimos a Dios, no debemos de esconder nada. Juan el Bautista decía: hacer frutos dignos del arrepentimiento. El arrepentimiento no se mide por palabras, sino por frutos. Si antes había odio, ahora hay perdón. Si antes había mentira, ahora hay verdad. Si antes había indiferencia hacia Dios, ahora hay hambre espiritual. Arrepentirse, hermanos, no significa que nunca vamos a volver a fallar, pero sí significa que ya no queremos vivir lejos de Dios. El pecado, hermanos, deja de ser una comodidad y se convierte en una carga. Pero ¿cómo me doy cuenta que necesito o que soy un orgulloso? ¿Cómo nosotros podemos entender de que me estoy alejando de Dios en vez de acercarme? Una cosa, hermano, importante es entender que el arrepentimiento abre la puerta a la restauración. Capítulo 26 del libro de Mateo. Dice el verso 69, Pedro estaba sentada fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, esta es la historia de Pedro cuando negó a Jesucristo: tú también estabas con el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose a los que estaban ahí, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y jurar, no conozco a aquel hombre, y enseguida el gallo cantó. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negará 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Piense un momento, hermanos.
¿Cuántas veces a nosotros se nos ha dicho que nos apartemos del mal? ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a Jesucristo con nuestras acciones? Hermanos, Dios nos ha mandado a traer a cada uno de nosotros, digámoslo así, de esa manera. Dios quiere que la comunión con Él sea permanente. Pedro había experimentado algo porque lo había negado. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero lloró amargamente y se volvió al Señor. Judas también sintió remordimiento, pero no buscó restauración. Hay diferencia, hermanos, entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento trae culpa. El arrepentimiento trae transformación y regreso a Dios. Pensemos un momento, amados hermanos. Pensemos un momento y pongamos nuestro corazón en sintonía con Dios. Pongamos nuestro corazón en comunión, hermanos. Busquémosle. Esperemos el tiempo para buscarlo, para estar con Él. Amémoslo a Dios sobre todas las cosas. Pongámoslo primero a Dios sobre todas las cosas. Siempre viene a mi mente ese pasaje en Romanos capítulo 1, verso 23, donde dice que aquellos que no tomaron en cuenta a Dios, aquellos hermanos que ignoraron a Dios, Dios los entregó a una mente corrompida, Dios los entregó a una mente depravada, porque nunca se arrepintieron y nunca tomaron a Dios en cuenta. Pero cada uno de nosotros en esta mañana, hermanos, tomemos en cuenta a Dios, seamos temerosos de su palabra, honrémoslo con nuestros pensamientos, honrémoslo con nuestras acciones. Dios, hermanos, está buscando. Dios no está buscando apariencia. Dios busca corazones sinceros. Dios busca corazones que realmente sepan arrepentirse, sepan reconocer quién es Dios. Hoy Dios no está buscando apariencia religiosa. Hoy Dios está buscando personas que se puedan arrepentir. Tal vez llevas años alejándote poco a poco. Descuidaste la oración, perdiste el deseo de buscar a Dios, permitiste pecados ocultos o simplemente tu corazón se enfrió. Pero hoy el Señor todavía, hermanos, llama con misericordia. No endurezcamos nuestro corazón. El arrepentimiento verdadero no es vergüenza, es el camino de regreso a Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 11 al 15, dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se puso a hacer en la casa de Jehová, en su propia casa, fue prosperado. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandase a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, esto es lo que debe ser. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos y mis oídos a la oración de este lugar. Amados hermanos, tiempos difíciles vienen a la tierra. Tiempos difíciles vienen, hermanos, y no lo podemos negar porque lo estamos percibiendo física y espiritualmente. La próxima semana
como un desafío grande a Dios. Una comunidad de personas diferentes se van a reunir cerca de donde estaba Sodoma y Gomorra. Van a pasar una semana, ya un hermano habló de eso. Se van a reunir a desafiar a Dios. ¿Tú sabes lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Dios destruyó un pueblo por su conducta. Y hoy se van a volver a reunir. ¿Cuántas cosas va a desatar esto? ¿Cuántas cosas van a venir sobre esta tierra, hermanos? Pero la palabra de Dios es clara. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Como iglesia debemos de buscar al Señor. Como familia debemos de buscar a nuestro Dios, tener nuestro tiempo de devocional, arrepentirnos, hermanos, humillarnos delante del Señor, tener un espíritu quebrantado. Son tres cosas que al principio del tema leímos. Seamos humildes. Santiago, capítulo 4, versos 5 al 10 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados hermanos, que nos caractericemos por ser humildes, que nos caractericemos por ser personas obedientes, que nos caractericemos por ser personas con un sentido común, guiado por la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar nuestros corazones. Tenemos, hermanos, que verificar nuestra condición. ¿Queremos estar del lado correcto? Humillémonos, arrepintámonos, seamos de corazones puros y limpios. Verso 9 dice: afligidos y lamentar, llorar, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza si no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Gloria sea al Señor, que la palabra de Él pueda llegar a sus corazones. En Crónicas, nuevamente quiero repetir este pasaje, hermanos. Crónicas capítulo 7, verso 14. Este pasaje enfatiza más la bendición que el quebrantamiento. Muchos mensajes modernos, hermanos, destacan como la victoria, las promesas, la prosperidad, el propósito de Dios, la autoestima. Estos temas bíblicos son temas bíblicos, pero cuando se predican sin hablar del arrepentimiento, sin hablar de la santidad y la humildad, el mensaje va a estar incompleto. Cuando Dios, hermanos, quiere bendecirte, tenemos que hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ya para concluir, ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros, lo que vamos a escuchar esta palabra? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de nosotros? ¿O qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia
y sobre todo humillarte delante de Dios. La humillación bíblica, hermanos, no significa sentirse inútil, sino reconocer nuestra dependencia total de Dios. Hermano, que cada mañana que nosotros nos levantemos, encomendémonos a Dios. Señor, este es el día que tú has hecho. Gracias por este nuevo día. El orgullo, hermanos, es una lucha constante del ser humano. Desde la caída de Adán y Eva, el hombre ha querido vivir independientemente de Dios. Por eso los mensajes sobre la humillación pueden resultar incómodos porque confrontan el orgullo del corazón. Jesús enseñó el camino a la humildad. Cristo dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios quiere tratar contigo en esta mañana, amado hermano. Dios conoce tu corazón, eso no lo ignores. Dios quiere que nos volvamos a Dios con un corazón contrito y humillado. Dios quiere que dependamos de Él en todo. Dios sabe, hermanos, que un hombre sin Dios es un hombre que está perdido y está condenado a condenación eterna. Que en esta mañana, hermanos, entendamos lo que la palabra del Señor nos dice. Oh, hombre, ¿qué te he declarado Dios? Él nos ha dicho lo que es bueno. Hagamos justicia, amemos misericordia y humillémonos delante del Señor. Que la palabra del Señor sea bendita, que el Señor les bendiga. Y te voy a invitar que te pongas de pie. Y por un momento, hermanos, incline tu rostro y le pidas al Señor, Señor, perdóname, porque no he sido humilde. Perdónanos, Señor. Inclina tu rostro y oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Padre amado. Señor, examínanos. Examínanos en esta mañana, Señor Jesús. Mira nuestro corazón, Señor. Mira nuestra vida, Padre amado. Conoce cada corazón, Señor, en esta mañana. Conoce cada mente, Señor. Prueba los pensamientos, Señor. Y mira cualquier cosa que no sea agradable delante de ti, Señor. Ser humilde no es ser inútil, sino que ser siervo tuyo, instrumento tuyo, Padre amado. Somos como vasijas rotas, Señor, las cuales tú vas a usar para tu gloria. Señor, llénanos de tu presencia, llénanos, Señor, de tu espíritu. Ponemos en ti, Señor, toda necesidad, toda carga en esta mañana, Padre eterno. Tú tienes el control, Señor. Nos acercamos a ti confiados. El corazón que Dios no rechaza. Uno de los problemas graves de los seres humanos es el rechazo. Yo siempre lo llamo el maldito rechazo, porque por el rechazo muchas personas no se han acercado a Dios, porque lo rechazaron en la iglesia, porque lo rechazaron sus padres, porque antes de nacer sus padres querían abortarlo, porque la escuela les hacían burlas de cómo eran, y todas esas cosas que traen rechazo al corazón de las gentes es lo que impide que la gente se acerque a Dios. Pero Dios trae sanidad a los corazones. Dios quiere traer sanidad y la quiere traer a través de perdonar. El día de ayer mi esposa mandó un testimonio para muchos hermanos y hablaba acerca de una persona que fue rechazada, sentía rechazo por sus padres, sentía rechazo por la iglesia, sentía rechazo porque su esposo la golpeaba, tenía un rechazo horrible en su vida, sufría, padecía hambre, padecía necesidad, pero su orgullo no le permitía acercarse a sus padres y decir, los amo, los perdono, ya pasó todo. Pero no, el enemigo usa eso como un arma
para traer dolor, para traer sufrimiento, para traer ruina en la vida de los seres humanos y hacerlos infelices. Y eso es muy peligroso. Dios no rechaza. Un corazón que Dios no rechaza es un corazón arrepentido, un corazón que puede reconocer que ha faltado a Dios y que Dios no lo va a rechazar. Dio el ejemplo del hijo pródigo, el cual después de haberse gastado la herencia de su padre, fue y tomó y vivió perdidamente, y cuando se dio cuenta no tenía nada. Lo único que hizo fue bueno porque reconoció: yo he hecho mal, me gasté la herencia de mi padre, ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, mi padre es bueno, voy a ir, le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no lo rechazó, sino al contrario, dice que el padre lo vio de lejos y corrió a abrazarlo. Y aquel hijo le confiesa su falta y le pide perdón. Y el padre lo abraza y lo viste y le da de comer, hace una fiesta, le pone calzado, le pone ropa nueva, porque Dios no rechaza a nadie. Dios no te rechaza, así como eres. Aunque hayas hecho mucho mal, aunque hayas pecado mucho delante de Dios, Dios te ama y quiere restaurar tu vida. Les invitamos para que ustedes puedan venir al Señor, le pidan perdón al Señor, se liberen del rechazo, se liberen de la angustia, se liberen del dolor, y Dios traiga felicidad a sus vidas. Una vida feliz la refleja el rostro. Cuando un rostro está triste, hay infelicidad dentro de él. Pero cuando viene Cristo a nuestro corazón, la vida es muy diferente. Se los garantizamos, se los puedo garantizar. Solamente necesita abrir su corazón y entregarle su corazón al Señor y decirle: Señor, perdóname, sé que he sido rechazado, siento rechazo en mi vida, pero tú no rechazas al corazón humilde, tú no rechazas al corazón quebrantado. Yo vengo con un corazón quebrantado para pedirte perdón y para pedirte que quites todo rechazo, todo desprecio, toda burla que hayan hecho en mi vida, y yo soy restaurado en el nombre de Jesús. Yo sé que el Señor hará esto en tu vida cuando tú personalmente abras tu boca y se lo confieses al Señor. Él te va a escuchar y Él no te va a rechazar, sino te va a liberar. Que el Señor los bendiga esta mañana, que el mensaje haya sido de bendición. Dios los bendiga, Dios los guarde, y nos vemos la próxima semana.